Y a esta hora quiero saludar a través de Nocturna de RCN para todo el país, para toda Colombia y desde a donde llegamos a todos los rincones del mundo con nuestra frecuencia. Quiero saludar al periodista Daniel Méndez Morán. Daniel Méndez Morán es periodista, licenciado en estudios de Asia Oriental. Es sinólogo, es decir, la sinología es el estudio de la cultura china y también específicamente su idioma, sus costumbres. Y nuestro invitado conoce muy de fondo, muy de cerca, toda la cultura de ese gran país oriental, lo que decían algunos, el león dormido, lo que hoy conocemos como China. Daniel Méndez se encuentra en España y nos atiende a esta hora. Don Daniel, bienvenido, gracias por atendernos. Hola, muchas gracias, un placer estar aquí y muchas gracias a vosotros. Daniel, ¿usted nos atiende desde qué parte de España? Sí, pues desde Madrid. Soy vivo y resido aquí en la capital, en Madrid. En Madrid, es decir, en este momento usted sale y ve por su ventana una gran manta blanca que cubre la bella capital española. Exacto, desde el sábado estamos bajo esa bella manta de nieve que estuvo durante unas 30 horas nevando y efectivamente todavía todas las calles están blancas y nevadas. Usted vivió muchos años en China. Exacto, yo viví en China 7 años. Viví en China entre el año 2007 y el 2014, en Pekín, también en la capital de China. ¿Estuvo allí desempeñándose como periodista o qué labor hizo allí en China? Sí, correcto. En un principio fui con una beca a estudiar chino. Estuve durante 2 años estudiando chino en la Universidad de Pekín. También como resultado de esa experiencia es uno de mis libros que se llama Universitario en China. Y después estuve trabajando en la televisión pública china, en un canal en español, y colaborando con otros medios de comunicación pues en los siguientes 5 años, ¿no? También monté mi propio medio de comunicación, un medio de comunicación especializado en China que se llama Saechina, saechina.net, y colaboré con varios medios de comunicación, entre ellos El Tiempo de Colombia, por ejemplo, Reforma en México, Radio Francia Internacional, El Confidencial en España. Y un poquito pues lo que comentabas, ¿no? Intentando desentrañar, ¿no? Pues cuáles son las particularidades de China, ¿no? A nivel político, a nivel social, a nivel económico. Bueno, pues es un tema del cual está muy en boga por estos días, porque China, yo creo que todo el mundo conoce China, pero nadie lo conoce a profundidad. Todo el mundo tiene una relación o una leve idea de la cultura china, pero nadie conoce ese almendrón por dentro que tiene muchas aristas y muchos puntos de vista por los que uno puede profundizar y tratar de entender a China. Hoy por hoy, China es ese gran contrapeso o esa gran nación que puede decirse ha superado o está a punto de superar a los Estados Unidos en muchas facetas, económica, política, cultural. Entonces, ¿por dónde podríamos empezar para comprender a China? A como decía yo al principio, ese león dormido que ya no está dormido, sino que ya parece que quiere devorarse el mundo. Sí, yo apuntaría un par de cosas que por lo menos a mí me resultaron muy interesantes y que igual pueden servir un poco de contexto, ¿no? Y fueron las principales causas que a mí me hicieron ir a China a vivir, ¿no? Y una de ellas es el tamaño, o sea, la importancia que tiene China simplemente por el tamaño que tiene, tanto como país, ¿no? La cantidad de países con los que tiene fronteras, su situación pues en todo Asia, en todo el mar de China, pero también en Asia Central, frontera con India, frontera con Asia Central, frontera con Rusia, 1.300 millones de habitantes. O sea, es prácticamente el 20% de la población, ¿no? Entonces, ese tamaño, esas dimensiones, yo creo que es un factor, ¿no? Una primera proximidad que te va a dar pues una serie de idea, ¿no? De la magnitud que tiene China, ¿no? Ese sería para mí uno de los primeros factores. Y el siguiente para mí es pues lo que ha pasado en estos últimos 30, 40 años, ¿no? Que es la velocidad a la que está cambiando el país, la velocidad a la que se está desarrollando económicamente, a la velocidad a la que se están desarrollando sus industrias, a la que está escalando a nivel tecnológico, a la que está pasando, ¿no? Ha pasado ya de ser un país, digamos, de manufacturas baratas a productos mucho más sofisticados. Entonces, a mí estas dos dimensiones me parecen muy interesantes para empezar a comprender lo que es China como ese fenómeno, ¿no? Digamos, geopolítico de nueva gran superpotencia, ¿no? Por un lado el tamaño y las dimensiones que tiene China, que son gigantescas, y por otro la velocidad, ¿no? Y el cambio dramático que hemos vivido de China, de un país con unos ingresos medios bajos, con una economía
pues que estaba en el lugar, en el 10, en el 12, a estar pues prácticamente en la segunda posición, ¿no? Esos dos factores a mí fueron los que me llevaron a China, los que me parecen interesantes como una primera aproximación. Sí, además de que todos en cualquier momento de nuestras vidas hemos comprado o consumido un producto chino y nos acostumbramos y tenemos esa relación de los productos chinos en el mercado, en los electrodomésticos, en todo el momento de nuestra vida hemos tenido acceso a los productos chinos. Pero ahora, por ejemplo, en nuestros países de América Latina hay una huella muy fuerte, muy creciente de compañías chinas que han venido a instalarse en América Latina en minería, en tecnología y que están emprendiendo proyectos ambiciosos en los países latinoamericanos, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que has definido muy bien cuál ha sido la transición de China, ¿no? Desde, en primer lugar, un país que ha utilizado las manufacturas, sobre todo unas manufacturas, ¿no? Con unos productos al principio muy básicos, ¿no? Que podían ser textiles, que podía ser calzado, que eran productos con poco valor, digamos, añadido, que se competían mucho por precio y que en muchas ocasiones esos procesos estaban dirigidos pues por marcas extranjeras, ¿no? Realmente era inversión extranjera que se instalaba en China y que desde allí producían para el resto del mundo. Y hemos visto, como tú muy bien has descrito, cómo eso ha ido cambiando, ¿no? Y cómo esa dinámica de inversión, de atracción de capitales, con unas políticas muy claras definidas para generar empresas chinas, le ha servido a China para que ahora sean ellos los que prácticamente están haciendo lo mismo, pero a la inversa, ¿no? Y hayan sido capaces de generar empresas propias, empresas chinas, con marcas muy, muy conocidas en sectores de tecnología, en sectores de infraestructuras, en todo tipo de sectores, y cada vez sean capaces de generar productos de muchísimo valor añadido, ¿no? Yo creo que aquellos que piensen, ¿no?, o que pensaban que el plan de China era sencillamente producir productos muy baratos a muy bajo precio, pues evidentemente se equivocaron, ¿no? Ese fue el principio de una transición y una revolución económica que va mucho más allá, y en la cual América Latina pues también forma una parte, ¿no? Como comentabas, hay muchísimas, hay un buen número de empresas chinas en muchos sectores instalados en muchos países de América Latina, y efectivamente, ¿no? Esta es la dinámica de una nueva superpotencia, ¿no?, que conocemos de hace poco, pero que efectivamente ha sido capaz de conseguir nuevas empresas chinas con sus propias marcas, con sus propias tecnologías, con su propio capital, y que están saliendo fuera, ¿no? Igual que en su momento lo hicieron empresas europeas o estadounidenses o japonesas, ¿no? Por supuesto. Y hay un libro, hay un texto interesantísimo que usted acaba de publicar, es su libro más reciente, entiendo. Se llama 136, el plan de China en América Latina. Es un titular muy ambicioso, un título muy ambicioso y muy interesante, muy llamativo. ¿Cuál es ese plan de China para América Latina? Sí, correcto. En realidad, el plan es 136, ¿no? Es como tú decías, es 136. Y en este libro, que está basado pues en un año de investigación sobre el terreno, viajando por América Latina y visitando pues todo un buen número, ¿no?, de proyectos de China en la región, ahí hablo un poco de lo que es este plan y de lo que consiste, ¿no? El número uno, la idea del plan, es una cosa que yo creo que encaja muy bien con cuál es la perspectiva de China, ¿no? Y que es una cosa tan básica como tener un plan, ¿no? Es decir, tener una estrategia en el medio y en el largo plazo, en el cual colaboran todas las instituciones chinas, ¿no?, a nivel estatal, pero también a nivel de universidades, a nivel de empresas. Hay una coordinación y hay una idea de lo que China quiere hacer, ¿no?, que digamos ese sería el número uno, ¿no? Y luego los tres ejes, digamos, ¿no?, que sería el número tres. Los tres ejes de esa estrategia son puramente económicos, ¿no? El primero de ellos es el comercio, el segundo de ellos son las inversiones y el tercero es la financiación, ¿no? Dependiendo del país, cada uno de estos sectores puede estar más o menos desarrollados. Vemos un énfasis muy importante por la economía. Normalmente China siempre empieza a través del comercio, ¿no?, como comenzaba, sobre todo a través de un sector exportador muy dinámico. Ahí pues, ya va pasando a otra dinámica que sería la dinámica de las inversiones. En América Latina, pues, por ejemplo, muchas inversiones en energía y en recursos naturales. Y luego también pues los préstamos, ¿no?, la financiación a través de lo que yo llamo en el libro la diplomacia del renminbi, ¿no?, que es cómo utiliza China los recursos financieros que tiene también
para avanzar en el resto de sus estrategias nacionales, ¿no? Con lo cual, esto sería el 1, que es este plan, el 3, que son estos 3 motores, y luego tendríamos el 6, que sería como una parte un poquillo más profunda, ¿no? Vamos de más a menos, ¿no? Los 6 son 6 áreas que China identifica como áreas claves en las que quiere colaborar con América Latina, ¿no? Estas 6 áreas son energía y recursos naturales, que como sabes, pues China consume muchísimos recursos, tanto de energía como de materias primas, ¿no? Petróleo, cobre, todo tipo de minería, pero también alimentos, ¿no? China es un gran importador de alimentos. También se habla dentro de estos 6 puntos de infraestructuras. Como sabes, China tiene muchas empresas con una gran capacidad de construir infraestructuras en toda América Latina y cada vez más en el extranjero. Otro de los puntos es agricultura, que también está relacionado con la alimentación. Manufacturas. China es un país que sigue muy interesado en seguir escalando posiciones en manufacturas, en cada vez tener manufacturas de mayor valor añadido y de instalar en algunos casos incluso fábricas en algunas regiones de América Latina. También tenemos innovación científica y tecnológica, es otro de los 6 puntos. China, y yo esto es una cosa que trato muchísimo en mi libro y que me parece fundamental que todo el mundo entienda, son las inversiones realmente impresionantes en inversión en desarrollo y en tecnología y en conocimiento que China está haciendo. Y luego el 6º punto son tecnologías de la información, ¿no? Que también está relacionado con esta vertiente, digamos, tecnológica, ¿no? Este es, digamos, el 1-3-6, ¿no? El plan de China en América Latina, que sería el 1, tenemos un plan, el 3, ese plan es fundamentalmente económico, basado en comercio, inversiones y financiación, y el 6, con estos 6 sectores identificados como prioritarios en su relación con los países latinoamericanos. Claro, y es muy interesante lo que nuestro invitado Daniel Méndez Morán, el periodista desde España, que vivió mucho tiempo en China, nos está relatando en esta noche. Y usted que vivió allí y conoció la cultura china, conoció sus costumbres, su ideal, su forma de pensar, sus aspiraciones, quisiera ahondar un poco, si usted me lo permite, en el tema político, aunque eso es polémico, Sí. y más en el momento en el que estamos viviendo. Muchos países en América Latina y en el propio Estados Unidos ha denunciado que el Partido Comunista Chino es tal vez como si fuera una especie de titiritero a nivel internacional que ha permeado partidos en todo el mundo y que quiere crear una influencia para implementar los huevos del comunismo en varios países. Y esto, pues, también ya sabemos que la política internacional de China, pues, ha sido un poco, no sé si llamarla como una metamorfosis. China en su interior, no sé si ese partido comunista es muy comunista, mejor dicho, al corazón de China, pero hacia afuera es muy capitalista, porque vemos que invierte, vemos que exporta, vemos que tiene relaciones internacionales, vemos que crea multinacionales, pero en el interior hemos visto historias, hemos visto en documentales, hemos visto en testimonios, cómo a veces en las propias empresas chinas se ven unos casos desgarradores de los trabajadores, como las condiciones de vida en las que están. No sé cómo podamos analizar esto para que los oyentes que nos están escuchando se lleven una idea de ese comportamiento político de China. Sí, yo simplemente por ahondar un poco en lo que has comentado, ¿no? Creo que es importante por si hay alguien que no conoce, ¿no? Que China es, digamos, un régimen dictatorial de partido único, ¿no? China es un régimen donde solo hay un partido, que es el Partido Comunista de China, donde no hay elecciones libres y donde no hay digamos, ni libertad de prensa, tal y como la entendemos en Occidente. Y esa es la realidad de China, digamos, a nivel político, ¿no? A nivel de régimen político, ¿no? En cuanto a lo que comentas de su expansión en el mundo, digamos, yo no he visto, la verdad, ni en América Latina ni en ningún otro país, un interés de China por expandir ese régimen político fuera de sus fronteras, ¿no? Yo creo que China tiene una política que es la de no interferencia, ¿no? En asuntos internos de otros países, que en términos generales y en particular en cuestiones políticas suele respetar. Y digamos que China ha abandonado, digamos, el Partido Comunista de China ha evolucionado mucho, ¿no? Desde la época de la Guerra Fría y ha abandonado, ¿no? Lo que solía ser la Unión Soviética, que era ese discurso de internacionalizar, ¿no? La lucha obrera internacional del movimiento comunista,
yo creo que eso ya ha pasado, ¿no? Creo que estamos en otro momento, estamos en otra época. Incluso yo te diría que hay algunos casos notorios en América Latina en los cuales China, pues por ejemplo en Cuba, por ejemplo en Venezuela, incluso en algunos gobiernos de izquierda, ¿no? que tienen una retórica muy antiestadounidense, normalmente China intenta un poco ponerse de lado y no se suele meter, digamos, en estas cuestiones tan políticas, ¿no? De cambio de regímenes políticos o de cómo cada partido debe ser gobernado. Yo creo que China ahí no se suele meter mucho, ¿no? Y el otro tema que sí que me parece muy importante que mencionas es esa mezcla que tiene China, ¿no? De cómo se combina, que es un poco lo que tú planteas, ¿no? Cómo se combina que un régimen que es supuestamente comunista o que es un régimen de partido único, ¿no? Dictatorial en su interior, cómo puede ser, ¿no? Que haya conseguido generar esta economía tan sumamente vibrante y que sea uno de los grandes adalides, ¿no? Del libre comercio y de la globalización, ¿no? Yo creo que ahí de lo que se habla mucho es del capitalismo de Estado, ¿no? China lo que tiene es un régimen en el cual todavía, sobre todo a nivel económico, el Partido Comunista y las instituciones públicas, digamos, dirigen una parte de la economía muy grande. Estamos hablando, pues, de sectores, como todo el tema de las telecomunicaciones, como todo el tema de la energía, como toda la banca, que es prácticamente pública al completo. Y estamos viendo de cómo han conseguido utilizar también mecanismos de mercado para poder incorporarse en la globalización, para poder incorporarse en el comercio mundial y para atraer un montón de inversión extranjera. China es uno de los países que en las últimas décadas, probablemente el país que más inversión extranjera ha recibido, y ahora convertirse ellos también en uno de los países, el segundo, que más invierte fuera de sus fronteras, ¿no? Yo creo que hay que entender esa doble dinámica, ¿no? O esa dinámica de capitalismo de Estado, ¿no? Esa dinámica de el rol del Estado es importante, la mantenemos, pero al mismo tiempo potenciamos mucho todas las dinámicas de mercado, intentamos que las empresas estatales se rijan por mecanismos de mercado, queremos que las empresas chinas sean internacionales y queremos también tener empresas privadas que funcionen más o menos exactamente igual que lo harían las empresas extranjeras, ¿no? También hay un concepto que se suele hablar mucho cuando se habla del Partido Comunista, que es que se suele decir, Partido Comunista Chino, que se suele decir que es rojo por fuera y amarillo por dentro. Esto quiere decir que es aparentemente comunista, es decir, siempre ha sido aparentemente, ha incorporado este discurso del Partido Comunista, ¿no? Este discurso rojo, pero en general ellos siempre lo que han sido muy nacionalistas, ¿no? Muy amarillos, ¿no? Por decirlo así. Y yo creo que eso todavía a día de hoy se mantiene, ¿no? Digamos que mantienen una retórica muy nacionalista y muy patriótica y también muy pragmática, ¿no? Pues Deng Xiaoping, que fue el líder chino, digamos, de los años 80 y 90, que comenzó a lanzar esta gran apertura, que en un momento en el que se debatía mucho sobre este cambio comunista hacia la globalización y hacia el liberalismo económico, dijo, da igual que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones, ¿no? Y entonces ese, digamos, pragmatismo económico pues lo ha impregnado todo y ha impregnado totalmente lo que es la política económica del Partido Comunista a día de hoy y su incorporación a la globalización. China ha hecho parte de imperios. China se está convirtiendo en este momento en una locomotora comercial importantísima. Si sigue con este ritmo de crecimiento económico y de otros sectores, ¿podríamos hablar que en unos pocos años China sería la primer potencia del mundo? Bueno, por tamaño, es verdad que según cómo se mida, sí que podría ser que igual en 10 años podría estar más o menos en un tamaño en términos de Producto Interior Bruto similar al de Estados Unidos, ¿no? Si miramos a su tamaño, digamos, es algo que tiene sentido, ¿no? Ten en cuenta que China tiene 4 veces más de población que Estados Unidos, ¿no? Entonces, incluso llegando a una economía como la estadounidense, en términos per cápita, seguiría siendo un país más pobre, ¿no? Y con menos recursos, ¿no? Pero sí, yo te diría que las actuales dinámicas de crecimiento son súper poderosas, súper potentes y todavía tienen mucho margen de crecimiento, teniendo en cuenta cuáles son las dimensiones del país. Todo apunta a que seguirá avanzando y seguirá recortando distancias en términos de tamaño con Estados Unidos. Lo que tal vez es un poco más disputado es en algunos términos, digamos, más
geoestratégicos, ¿no? Como puede ser a la hora de tejer alianzas políticas, a la hora de contar con instituciones globales, ¿no? Estoy pensando en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, digamos que todo el entramado político global, incluso todo el entramado militar, incluso toda la ciencia y toda la tecnología, yo creo que para poder llegar al nivel en el que actualmente está Estados Unidos, a día de hoy no se ve un cambio de tornas radical en poco tiempo, sino más bien una especie de confluencia o aceleración de China en esa dirección, pero es cierto que todavía le queda mucho y que todavía nada está escrito, ¿no? Todavía pueden pasar todo tipo de crisis y de problemas, y China tiene muchísimos problemas y todavía va a tener que solventarlos para poder seguir hacia adelante. Sí. Daniel, ¿a usted qué le enamoró de China? Me imagino que la cultura es una cultura milenaria con muchos atractivos, pero a usted personalmente, ¿qué le cautivó de China? Bueno, a mí personalmente me fascinó lo diferente que es China, ¿no? Yo tengo la sensación muy marcada de llegar allí en el primer momento. Yo llegué antes de ir a vivir, estuve viajando por China un mes, de llegar allí a Shanghai y de repente quedarte completamente sorprendido ante todo, ¿no? Son los letreros, son los carteles, es la gente, es el pasar de los coches, son los rascacielos. Digamos que es un ecosistema, es un ambiente en el que todo te resulta distinto, todo te resulta novedoso, y que a nivel intelectual a mí me resultó muy apasionante y muy interesante, ¿no? Estamos acostumbrados a mirar al mundo, ¿no? A mirar a todo, incluso al mundo de los desarrollos tecnológicos, de la escritura, de la cultura, de las novelas, del cine. Estamos acostumbrados a mirarlo casi siempre desde una perspectiva occidental, ¿no? Y a mí esa perspectiva tan sumamente diferente era lo que me resultaba tan fascinante y lo que en el día a día a mí me mantuvo un poco enganchado a China, ¿no? El estar allí 7 años y el decir, esto todavía podría aprender mucho más, ¿sabes? Es como un país que no se acaba y que en el día a día te da muchos estímulos. Es un país muy estimulante. ¿Y qué no le gustó, Daniel? Bueno, China es un país duro, por decirlo así. O sea, es un país difícil de vivir en el sentido más práctico del término. Es decir, la inmensa mayoría de la gente en China vive en ciudades muy grandes. Estamos hablando pues de una ciudad de 5 o 6 millones de personas, se considera pequeña, ¿no? Pekín son unos 15, 18 millones de personas, ciudades muy grandes, con muchas aglomeraciones, con mucha contaminación, con pocos, digamos, estándares de limpieza. Y aunque se está mejorando mucho, ¿no? Yo en los 7 años que viví allí viví una transformación brutal a nivel urbanístico, a nivel de las ciudades, a nivel de las costumbres. La vida en China se está haciendo más fácil, pero aún así es un país difícil en ese sentido, ¿no? Por la superpoblación, por la cantidad de gente, por la contaminación. Es un país un poco rudo en ocasiones, se puede decir. Claro, y el tema, no sé, de la comida y es, bueno, acabamos de una teoría muy fuerte, es que en Wuhan nació el COVID-19 por un caldo de murciélago. Eso dicen, que suena más a mito, ¿no? Pero la comida es tan así, tan distinta, tan agreste, tan diferente para nosotros que somos, pues, de otros tipos de comida, lógicamente. A ver, la comida a mí me parece fantástica. O sea, creo que la comida china es excelente, muy variada. China además tiene una cultura en torno a la comida que es realmente fascinante y muy rica, ¿no? Los chinos son personas que disfrutan mucho de la cultura, un poco como las culturas latinas, ¿no? Que lo organizan todo en torno a la comida, las reuniones familiares. En términos generales, la comida es uno de los motivos para quedarse en China realmente, ¿no? Yo sé que hay muchos mitos y que igual hay gente que ha ido a restaurantes chinos en el extranjero que no han resultado ser así, pero la comida allí, a mí de hecho fue una de las primeras cosas que me sorprendió, ¿no? Lo sabrosa, lo rica, lo saludable, lo variada que es la comida china, es algo espectacular, y de hecho es una de las cosas que más echo de menos desde que me fui. Mire, pues curioso. Uno pensaría que uno extraña todo menos la comida en China. No, de hecho, si te fijas, lo primero que montan los chinos cuando se van al extranjero son restaurantes chinos casi siempre. Yo he estado, es muy curioso, en mi libro 136, El plan de China en América Latina,
justo hablo de una región, ¿no? En la Patagonia Argentina, en la que hay un proyecto, ¿no? Que es un proyecto de una famosa antena satelital, de hecho, que instaló allí China para hacer misiones a la Luna. Y una de las primeras cosas que se llevó esta empresa allí fue un cocinero chino. Es algo realmente capital e importante para ellos. Yo creo que los occidentales que vivimos allí sí que tendemos a apreciarlo bastante. Muy bien, es el periodista Daniel Méndez Morán. Nos atiende desde la vieja Europa, desde la bella España en la capital Madrid. Él es periodista, licenciado en estudios de Asia Oriental. Vivió allí en China mucho tiempo, 7 años. Trabajó como corresponsal en varios medios de comunicación y conoce muy bien la conducta, el comportamiento de China en torno a su visión ante el mundo y cuáles son sus expectativas, sus planes a futuro, y él nos lo está comentando en esta noche. Pues Daniel, no sé con qué quiera terminar, ha sido una gran conversación muy didáctica y muy importante para comprender a este gran monstruo de la economía y de la cultura como es China, y gracias por estos minutos que nos ha dado aquí en Nocturna RCN en Colombia. Muchas gracias, ha sido un placer. Un abrazo, Daniel. Un abrazo, hasta luego.